La sombra del hornero. Me llamo Jorge y llevo más de 20 años trabajando en la planta de Bimbo. Uno pensaría que con el tiempo uno se acostumbra a los turnos nocturnos, al zumbido constante de las máquinas, al aroma a pan recién horneado que, al principio, es casi embriagador, pero que después de unos años se vuelve tan común como el aire. Pero nunca te acostumbras del todo a las cosas que se sienten, a las cosas que ves con el rabillo del ojo y que no deberían estar ahí. Hay una historia en esta planta que pocos cuentan, y aquellos que lo hacen en susurros, como si el simple hecho de hablar de ello pudiera hacer que se materialice. Es la historia del hornero. Era el año 2011 cuando sucedió lo que voy a contar. Era una noche tranquila, una de esas raras noches en que las máquinas funcionaban perfectamente y todo parecía en calma. Tenía el turno de la madrugada y estaba solo en la sección de los hornos. La mayoría de los muchachos se habían ido a su descanso y yo preferí quedarme revisando los controles. Nunca he sido de los que se toman el descanso a la misma hora que todos, siempre me ha gustado evitar las aglomeraciones. Además, había algo en esa noche que me mantenía intranquilo, una sensación de que algo estaba a punto de ocurrir. Los hornos son los más viejos de la planta, unas moles de metal que han visto pasar generaciones de trabajadores. Hay uno en particular, el horno 3, al que todos le tienen un respeto casi supersticioso. Dicen que hace muchos años, cuando la planta apenas había comenzado a operar, un hombre quedó atrapado dentro de ese horno. Nadie sabe exactamente cómo pasó, pero la historia dice que el horno se cerró con él adentro y, para cuando lograron abrirlo, ya era demasiado tarde. Desde entonces, el horno 3 hectáreas ha tenido fama de estar embrujado. Las puertas se abren y cierran solas, los controles se desconfiguran sin razón aparente y algunos trabajadores han jurado escuchar susurros cuando están cerca de él. Esa noche, mientras revisaba los controles, el horno 3 comenzó a emitir un zumbido extraño, algo que nunca había escuchado antes. Me acerqué para revisarlo y, de pronto, las luces de la planta parpadearon. Pensé que era una sobrecarga eléctrica, algo común en una fábrica tan vieja, pero entonces, el zumbido se transformó en algo más. Era un murmullo, como el sonido de alguien susurrando mi nombre desde dentro del horno. Me quedé congelado, mirando la puerta metálica que vibraba ligeramente, como si algo dentro estuviera tratando de salir. Respiré hondo, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación, los ruidos del metal expandiéndose y contrayéndose por el calor. Pero el murmullo continuó, haciéndose más fuerte. Di un paso atrás, con la intención de llamar a mantenimiento, cuando las luces parpadearon de nuevo y se apagaron por completo, sumiendo la planta en la oscuridad. Me quedé allí, en medio de las sombras, con el zumbido del horno 3 llenando el silencio. Entonces, sentí un frío intenso recorrerme la espalda. No era el tipo de frío que sientes cuando se apagan las calderas, era algo más profundo, como si la temperatura hubiera bajado solo a mi alrededor. Fue en ese momento que lo vi por primera vez. Una sombra, más oscura que la misma oscuridad de la planta, se movía lentamente cerca del horno. No tenía forma definida, solo una silueta que parecía desvanecerse en los bordes, como si no estuviera completamente en este mundo. Intenté retroceder, pero mis pies parecían clavados al suelo. La sombra se detuvo frente al horno 3 y, por un segundo, juraría que me miró, aunque no tenía ojos ni rostro. Sentí su mirada, fría e implacable, atravesándome. Y luego, sin hacer un solo ruido, se deslizó hacia el interior del horno, desapareciendo en su interior. Las luces volvieron de golpe, cegándome momentáneamente. Me quedé allí, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar el zumbido constante de las máquinas. Miré el horno 3, esperando ver algo, cualquier cosa que indicara que lo que había visto no era más que un truco de la mente, pero todo estaba en calma. La puerta del horno estaba cerrada y el zumbido había cesado. Todo parecía normal, pero yo sabía que no lo era. Intenté hablar con mis compañeros al respecto, pero todos me miraron como si estuviera loco. El turno nocturno te juega malas pasadas, decían. Solo son historias para asustar a los nuevos. Pero yo sabía lo que había visto. Esa sombra era real, y algo me decía que no sería la última vez que la vería.
Pasaron las semanas y cada vez que tenía el turno de la madrugada me sentía observado. No importaba en qué parte de la planta estuviera, siempre sentía esa presencia, esas sombras echándome desde las esquinas oscuras, desde los rincones a los que la luz nunca llegaba. Algunos compañeros comenzaron a notarlo también. Decían que había algo extraño en el aire, una pesadez que no podían explicar. La planta se volvió un lugar inquietante y algunos trabajadores incluso pidieron cambio de turno para no estar allí durante la noche. Una noche, mientras hacía mi ronda, el horno 3 volvió a emitir ese zumbido. Esta vez, sin embargo, no había murmullo, solo un zumbido grave y constante que hacía vibrar el suelo bajo mis pies. Me acerqué con cautela, sintiendo ese frío que ya empezaba a reconocer. De repente, la puerta del horno se abrió con un chirrido metálico, revelando el interior oscuro y vacío. Di un paso atrás, pero algo me obligó a mirar dentro. Sentí una fuerza, como una mano invisible que me empujaba hacia adelante. Dentro del horno, en el fondo, vi algo que me heló la sangre. Era una huella, una mano marcada en la pared metálica, como si alguien hubiera intentado salir arañando la superficie. Y en ese momento, lo escuché de nuevo, ese murmullo, más claro que nunca, pronunciando mi nombre. Sentí un aliento frío en mi nuca, y cuando me giré, la sombra estaba allí, más cerca que nunca, con su forma indefinida y oscura. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca. La sombra se movió hacia mí, lenta pero inexorable. El pánico me invadió y, por un segundo, pensé que ese sería mi final, que acabaría como el hombre que quedó atrapado en el horno años atrás. Pero justo cuando la sombra estaba a punto de tocarme, las luces volvieron a parpadear y se encendieron de golpe, llenando la planta de una luz cegadora. La sombra desapareció y el horno se cerró con un golpe seco. Me quedé allí, temblando, incapaz de moverme, hasta que un compañero me encontró y me llevó fuera de la planta. Nunca volví a trabajar en el turno de la madrugada después de eso. Pedí un cambio inmediato y, aunque nadie me creyó del todo, el supervisor accedió a reasignarme a los turnos diurnos. Los otros trabajadores siguen diciendo que solo fue una alucinación, que el estrés y el cansancio me jugaron una mala pasada. Pero yo sé la verdad. Sé lo que vi y sentí. Y no soy el único. De vez en cuando, escucho a los nuevos empleados hablar en voz baja sobre cosas extrañas que suceden durante la noche. Ruidos, sombras y esa sensación de frío que nunca deberían sentir en una panificadora. Dicen que el espíritu del hombre que murió en el horno 3 quedó atrapado en la planta, que su ira y su desesperación lo convirtieron en algo más, en una entidad que ahora habita en las sombras de la fábrica. La llaman el hornero, y aunque nadie sabe exactamente qué busca, todos estamos de acuerdo en que es mejor no quedarse para averiguarlo. Ahora, cada vez que paso cerca de la sección de hornos, evito mirar al horno 3. Siento que si lo hago, si permito que mi mente regrese a esa noche, lo veré de nuevo, esa sombra que me observa desde la oscuridad, esperando el momento en que baje la guardia. Porque hay cosas que no deberían ser molestadas, cosas que deberían ser dejadas en paz. Y a veces me pregunto si todos esos accidentes, todas esas historias de sombras y murmullos, no son más que advertencias. Advertencias de que el hornero sigue allí, acechando, esperando su próxima víctima. Así que si alguna vez trabajas en una planta de Bimbo y escuchas los rumores, presta atención. Porque puede que no sean solo historias para asustar a los nuevos. Puede que haya algo más en esos hornos, algo que no pertenece a este mundo. Y créeme, no querrás descubrirlo por ti mismo. Los ojos rojos en la fábrica. Era el año 2018, una época en la que los turnos extras se habían vuelto casi una rutina para muchos de nosotros. La fábrica funcionaba las 24 horas del día y el incesante zumbido de las máquinas formaba una suerte de sinfonía macabra que resonaba incluso en los sueños. Aquella noche en particular, me asignaron un turno extra debido a un problema con una de las máquinas empaquetadoras. Era una de esas tareas ingratas que nadie quería hacer, pero alguien tenía que hacerlo. El edificio de la fábrica, aunque moderno por fuera, tenía un aire antiguo y pesado en su interior. Las oficinas estaban siempre frías,
y el sistema de iluminación dejaba ciertos rincones en penumbras, incluso durante el día. A altas horas de la noche, la oscuridad parecía cobrar vida propia. Mientras caminaba por los pasillos desiertos, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El aire era denso, casi como si algo invisible estuviera observando cada uno de mis movimientos. No podía quitarme de la cabeza la sensación de estar siendo observado. Pero no era una simple paranoia. Era algo más, algo que parecía palpitar en la penumbra. A medida que avanzaba hacia la oficina principal para recoger las herramientas necesarias para la reparación, noté una luz tenue al final del pasillo. No recordaba haber dejado ninguna luz encendida. Me detuve, intentando escuchar algo, cualquier indicio de que alguien más estaba allí. Pero solo escuché el incesante zumbido de las lámparas fluorescentes. Decidí seguir adelante, ignorando el nudo en mi estómago que me advertía que algo no estaba bien. Fue entonces cuando lo vi. Un par de ojos rojos, brillando en la oscuridad. Estaban fijos en mí, como si pudieran ver a través de mi alma. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. El tiempo pareció detenerse y el aire se volvió helado a mi alrededor. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. La figura que acompañaba a esos ojos no tenía forma definida. Era como una sombra, una presencia que parecía absorber la luz a su alrededor. Apenas podía distinguir su contorno, pero sentía una maldad palpable emanando de ella. No sé cuánto tiempo pasó mientras me encontraba allí, congelado por el terror. Tal vez fueron unos segundos, o quizás una eternidad. Pero, de repente, la figura se desvaneció en la nada, como si nunca hubiera estado allí. Cuando por fin recuperé el control de mi cuerpo, retrocedí unos pasos, respirando agitadamente. No sabía qué hacer. Parte de mí quería salir corriendo de la fábrica y no mirar atrás. Pero había algo más, una curiosidad malsana que me impulsaba a saber más sobre lo que había visto. Decidí seguir adelante, aunque con cada paso que daba sentía que me estaba adentrando en algo de lo que no podría escapar. Llegué a la oficina y recogí las herramientas, tratando de convencerme de que lo que había visto no era real. Tal vez había sido un truco de la luz, o mi mente jugándome una mala pasada debido al cansancio. Pero cuando regresé a la planta de producción, me encontré con un compañero, Jorge, que había trabajado allí mucho más tiempo que yo. Su rostro estaba pálido, y sus ojos reflejaban un miedo que me resultaba inquietantemente familiar. No necesitaba decirle nada. Jorge me miró y simplemente dijo, los ojos rojos, ¿verdad? Asentí, incapaz de pronunciar palabra. Él suspiró y se frotó la nuca, como si estuviera librando una batalla interna sobre si debía contarme más o no. Muchos los han visto, dijo finalmente, en un susurro. Dicen que es una entidad que protege algo oculto en la fábrica. Nadie sabe exactamente qué es, pero todos preferimos no hablar de ello. Me miró con una expresión que mezclaba lástima y advertencia. Te aconsejo que olvides lo que viste. La fábrica tiene sus secretos, y a veces es mejor dejarlos enterrados. Esa noche, después de terminar el turno, no pude dormir. Las palabras de Jorge resonaban en mi cabeza. ¿Qué podía estar ocultando la fábrica? Empecé a investigar por mi cuenta, preguntando discretamente a otros compañeros y revisando los archivos antiguos. Encontré menciones vagas sobre accidentes y sucesos extraños a lo largo de los años. Trabajadores que habían desaparecido sin dejar rastro, y otros que habían sufrido accidentes inexplicables en áreas donde no deberían haber estado. Pero lo más inquietante eran los informes sobre avistamientos de los ojos rojos. Algunos decían que pertenecían al espíritu de un trabajador que había muerto en circunstancias misteriosas. Otros afirmaban que era algo mucho más antiguo, una entidad que había sido despertada cuando la fábrica fue construida sobre terrenos que habían permanecido inalterados durante siglos. Cuanto más indagaba, más crecía mi obsesión. Sentía que estaba siendo arrastrado hacia un abismo del que no habría retorno. Pero no podía detenerme. Necesitaba saber la verdad. Finalmente, después de semanas de investigar, encontré a alguien que parecía tener las respuestas que buscaba. Un antiguo guardia de seguridad, ahora retirado,
que había trabajado en la fábrica durante décadas. Me citó en un bar al otro lado de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde alguien pudiera oírnos. El hombre, que se hacía llamar Manuel, tenía la mirada de alguien que había visto demasiado. Me contó que la fábrica había sido construida sobre un terreno que tenía una historia oscura. Antes de que existiera la fábrica, había sido el sitio de un antiguo cementerio, que a su vez había sido un lugar de rituales y sacrificios. Cuando la construcción de la fábrica comenzó, hubo una serie de accidentes inexplicables. Trabajadores que murieron aplastados por maquinaria que fallaba sin motivo aparente, otros que desaparecían sin dejar rastro. La compañía había hecho lo posible por silenciar los rumores, pero las historias persistían. Según Manuel, durante uno de los accidentes más graves, un grupo de trabajadores había decidido investigar por su cuenta. Encontraron una cámara subterránea, sellada y olvidada, que contenía algo indescriptible. Algo que no debía ser perturbado. Intentaron sellarla nuevamente, pero el mal ya había sido desatado. Desde entonces, la fábrica había estado marcada por esa presencia. Los ojos rojos son solo una manifestación, me dijo Manuel, su voz temblando ligeramente. Es una advertencia. Algo que nos dice que no debemos ir más allá, que hay cosas que es mejor no saber. No pude evitar sentir que mi investigación había despertado algo que ahora no me dejaría en paz. Las semanas siguientes fueron un infierno. Cada noche veía esos ojos rojos en mis sueños, brillando en la oscuridad, acechando en las sombras de la fábrica. No importaba dónde estuviera, sentía su presencia. Empecé a escuchar voces susurrando mi nombre, llamándome hacia la oscuridad. Finalmente, no pude soportarlo más. Decidí que debía ir a la fábrica una última vez, encontrar esa cámara subterránea y descubrir la verdad, costara lo que costara. Llegué a la fábrica a medianoche, armado con una linterna y una determinación suicida. La planta estaba en silencio, un silencio que parecía gritar en mis oídos. Caminé por los pasillos, guiado por un impulso que no podía comprender. Era como si algo me estuviera arrastrando hacia el corazón mismo de la oscuridad. Después de lo que parecieron horas, encontré una trampilla oculta detrás de una de las máquinas más antiguas. La abrí y descendí por una escalera oxidada, cada peldaño resonando como un eco de condenación. La cámara subterránea era fría y húmeda, y el aire estaba cargado de un olor a tierra y descomposición. En el centro de la cámara había un altar antiguo, cubierto de símbolos que no pude reconocer. Y allí, en medio de todo, estaban los ojos rojos, brillando con una intensidad que parecía quemar mi alma. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado por el terror. Sentí que algo se movía a mi alrededor, una presencia que era más antigua que el tiempo mismo. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. De repente, todo se volvió negro, y lo último que recuerdo fue un susurro, una voz que decía algo en un idioma que no pude entender. Me desperté horas después, tumbado en el suelo de la fábrica. La trampilla estaba cerrada y no había rastro de la cámara subterránea. Intenté contarle a alguien lo que había visto, pero nadie me creyó. Dijeron que me había quedado dormido en el trabajo y que todo había sido un mal sueño. Pero yo sabía la verdad. Sabía que había algo en esa fábrica, algo que protegía un secreto antiguo y maligno. Desde esa noche, dejé de trabajar en la fábrica. No podía soportar estar cerca de ese lugar, sentir esos ojos rojos observándome desde las sombras. Pero sé que nunca estaré realmente a salvo. La presencia sigue conmigo, en mis sueños, en cada sombra que veo al pasar. Es un recordatorio de que hay cosas que es mejor no saber, secretos que deberían permanecer enterrados. Y cada vez que cierro los ojos, los veo. Brillando en la oscuridad, acechando, esperando. Los ojos rojos de la fábrica, la entidad que protege un secreto que jamás debería haber sido revelado. El hombre de la línea 3. Mi nombre es Gonzalo y llevo trabajando en la planta de la compañía Bimbo por más de 15 años. He recorrido cada rincón de esta fábrica, he conocido a muchas personas y he visto cosas que me han sorprendido, pero nada como lo que estoy a punto de contar.
Me he guardado esta historia por años, temiendo que no me creyeran o que me tacharan de loco, pero la verdad es que lo que vi esa noche cambió para siempre mi percepción de este lugar. Esa noche me tocaba hacer el inventario en uno de los turnos nocturnos. Era una tarea rutinaria, pero requería concentración. A esas horas, la fábrica se vuelve un lugar completamente diferente, las luces son tenues y la mayoría de las máquinas están apagadas, creando un silencio incómodo, solo interrumpido por el ocasional zumbido de algún compresor o el crujido de las estructuras de metal que parecen asentarse con el frío de la madrugada. Eran cerca de las 3 de la mañana, la hora en que los trabajadores dicen que es más fácil distraerse o ver cosas. Algunos hablan de la hora del diablo, pero yo siempre he sido escéptico ante esas creencias. Prefería concentrarme en mi trabajo, contando cajas y revisando que todo estuviera en su lugar. La planta estaba casi vacía, excepto por algunos compañeros en otras áreas y el guardia de seguridad. Caminé hacia la línea 3, una de las más antiguas de la fábrica, donde se empacan algunos de los productos menos populares. A esa hora, la línea estaba apagada, las máquinas inmóviles y el ambiente era gélido, como siempre lo es en esa sección. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre estaba de pie, junto a una de las cintas transportadoras. Llevaba puesto un uniforme de la empresa, pero era de un modelo antiguo, uno que había visto en fotos viejas colgadas en la sala de reuniones. Tenía el sombrero blanco característico, el del logo antiguo que hace años dejó de usarse. Pero lo que me paralizó no fue su presencia en un área desierta a esas horas, sino su rostro, o más bien, la ausencia de él. Donde debería estar su cara, solo había una superficie lisa y sin rasgos, como una hoja de papel en blanco. Tragué saliva y traté de acercarme para hablarle, quizás un poco para convencerme a mí mismo de que solo era un truco de la luz o mi cansancio jugándome una mala pasada. Pero antes de que pudiera dar un paso, el hombre se dio la vuelta y se deslizó entre las máquinas, desapareciendo en la penumbra. Me quedé congelado en el sitio, sin saber si lo que acababa de ver era real. Recuperé el aliento y busqué a alguien que pudiera ayudarme. Corrí por los pasillos hasta encontrar a Ernesto, el guardia de seguridad. Le expliqué rápidamente lo que había visto, y aunque me miró con escepticismo, accedió a acompañarme de regreso a la línea 3. Caminamos en silencio, con el sonido de nuestros pasos resonando en el suelo de concreto. Llegamos al lugar, pero no había nadie. Todo estaba en silencio, exactamente como lo había dejado. Ernesto me miró, claramente molesto por haber sido sacado de su puesto por lo que él pensaba era una broma o una alucinación. Trató de tranquilizarme, diciendo que a veces el cansancio juega con la mente y que quizás solo había visto una sombra. Pero yo sabía lo que había visto. No pude concentrarme el resto de la noche. El rostro, o la ausencia de él, del hombre seguía atormentándome. Cuando el turno terminó, pregunté a varios compañeros si sabían algo de un trabajador que vistiera el uniforme antiguo, pero todos me miraron como si estuviera loco. Fue entonces cuando uno de los veteranos, un hombre que llevaba casi 30 años en la planta, se me acercó en silencio. «¿Lo viste, verdad?», me preguntó, sus ojos fijos en los míos con una seriedad que me heló la sangre. Asentí, incapaz de articular palabra. «No eres el primero», dijo, bajando la voz. «Hace décadas, un trabajador murió atrapado en una de esas máquinas. Fue horrible, dicen que quedó desfigurado. Desde entonces, algunos han visto a alguien con el uniforme antiguo, sin rostro. Es como si todavía estuviera aquí, trabajando en la línea 3. No supe qué decir. Quise preguntar más, pero el hombre se alejó, dejándome con más preguntas que respuestas. Pasaron días antes de que pudiera dormir bien otra vez, y aún así, las imágenes de esa noche me perseguían cada vez que cerraba los ojos. Decidí que necesitaba saber más. Comencé a investigar, revisando archivos antiguos de la planta, buscando cualquier registro de un accidente. Al principio, no encontré nada. Era como si la historia hubiera sido borrada, escondida en las sombras de la fábrica. Pero entonces, en un viejo archivo de noticias, encontré un breve artículo: trabajador muere en trágico accidente en la planta Bimbo.
No había muchos detalles, solo que un hombre había quedado atrapado en la línea 3 y había muerto instantáneamente. No había mención de su nombre ni de las circunstancias exactas. Sentí un escalofrío recorrerme. Había algo más, algo que no se había contado y que quizás nadie más quería recordar. Decidí hablar con los más viejos del lugar, aquellos que llevaban más tiempo en la fábrica y que podrían saber algo más. Fue difícil, muchos se negaron a hablar del tema, como si fuera un secreto que debía permanecer enterrado. Finalmente, encontré a una anciana que había trabajado en la planta desde su juventud. Era una de las pocas que recordaba el accidente. Según ella, el hombre era un trabajador ejemplar, alguien que nunca se quejaba y que siempre hacía su trabajo. Pero había algo extraño en su muerte. Algunos decían que fue un accidente, que simplemente tuvo mala suerte. Pero otros susurraban que la máquina había fallado de manera inexplicable, como si hubiera cobrado vida y lo hubiera atrapado intencionalmente. Desde entonces, me dijo la anciana con voz temblorosa, la línea 3 hectáreas ha estado maldita. A veces, las máquinas se encienden solas o se escucha el ruido de pasos cuando no hay nadie. Los que han visto al hombre sin rostro dicen que solo aparece cuando algo malo está por suceder. Esa revelación me dejó helado. Volví a trabajar a la línea 3 con una sensación de inquietud constante, esperando ver de nuevo al hombre sin rostro. Los ruidos extraños se hicieron más frecuentes y la sensación de ser observado se volvió casi insoportable. Pero no volví a verlo hasta semanas después, en otra noche de inventario. Estaba contando las cajas, tratando de mantener mi mente ocupada, cuando sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré hacia la línea 3 y ahí estaba él, más cerca esta vez, casi a mi lado. El uniforme estaba más descolorido y su figura parecía menos sólida, como una sombra que se desvanecía. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. El hombre levantó una mano, señalando algo detrás de mí. Con un esfuerzo enorme, logré girarme y vi que una de las máquinas estaba a punto de desbordarse, las cajas apilándose peligrosamente en una cinta que no se había detenido como debía. Corrí y apagué la máquina justo a tiempo para evitar un accidente. Cuando me giré de nuevo, el hombre había desaparecido. Me quedé allí, temblando, tratando de procesar lo que acababa de suceder. No había duda en mi mente de que él me había advertido que de alguna manera estaba intentando protegerme o proteger a otros. ¿Pero por qué? ¿Qué quería realmente? ¿Estaba atado a este lugar por alguna razón que no podía comprender? Las semanas siguientes, la línea 3 fue inspeccionada y encontraron varias fallas en las máquinas. Fallas que, de no haber sido corregidas, podrían haber causado un accidente similar al de décadas atrás. No pude evitar sentir que el hombre sin rostro, de alguna manera, estaba relacionado con esos eventos, que su presencia era una advertencia, una señal de algo que no comprendíamos del todo. La última vez que lo vi fue en mi última noche de turno nocturno. Había decidido que ya no podía seguir trabajando allí, no después de todo lo que había experimentado. Mientras me despedía de mis compañeros y me dirigía hacia la salida, volví la vista una última vez hacia la línea 3. Allí estaba él, de pie junto a las máquinas, observándome sin ojos, sin rostro. Pero esta vez, su figura parecía más clara, más definida, como si estuviera más presente que antes. Asentí, como si de alguna manera entendiera su propósito, y me alejé, con el corazón pesado y la mente llena de preguntas sin respuesta. No sé si el hombre sin rostro seguirá apareciendo, si seguirá velando por los trabajadores de la planta. Pero una cosa es segura, hay algo en ese lugar que va más allá de lo que podemos ver, algo que habita en las sombras y que, de alguna manera, está ligado a la vida y a la muerte de los que allí trabajan. Desde entonces, cada vez que paso cerca de la fábrica, me invade una sensación de inquietud, como si algo o alguien me estuviera observando desde las ventanas opacas y las paredes de concreto. He intentado olvidarlo, dejar atrás esa experiencia y seguir con mi vida, pero la verdad es que nunca podré borrar de mi mente la imagen del hombre sin rostro en la línea 3, su presencia silenciosa y su advertencia muda. Quizás algún día alguien más verá lo que yo vi y entenderá que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas, que los lugares tienen memoria y que a veces
Esa memoria toma forma y se manifiesta de maneras que no comprendemos. Hasta entonces, solo puedo esperar que el hombre sin rostro continúe vigilando, protegiendo a aquellos que, como yo, trabajan en la fábrica, sin saber que hay algo más allí, algo que se oculta entre las sombras y las máquinas, esperando, observando. La cinta transportadora 5. Era el año 2012, un año en el que la rutina en la planta de producción de Bimbo seguía su curso sin mayores sobresaltos. Yo había trabajado allí durante casi una década, así que conocía cada rincón, cada máquina y cada protocolo de seguridad. Pero aquel año algo cambió. Nos asignaron a varios compañeros, incluido yo, a la cinta transportadora 5, una de las más antiguas y problemáticas de la planta. Siempre había rumores sobre esa cinta, comentarios entre susurros sobre fallas inexplicables y accidentes que pocos querían recordar. La máquina se detenía sin razón aparente, lo cual no sería tan extraño si no fuera porque los técnicos más experimentados ya la habían revisado incontables veces, reemplazando piezas y ajustando mecanismos sin hallar un motivo claro para sus fallas. Los compañeros nuevos, los que apenas llevaban unos meses, hablaban de ella con desdén, como si fuera un viejo chisme para asustar a los novatos. Pero los antiguos, los que llevaban tanto tiempo como yo o más, evitaban hablar del tema. Decían que estaba maldita. Una noche me tocó quedarme en turno de mantenimiento. La cinta transportadora 5 se había detenido nuevamente y, para colmo de males, aquella noche éramos pocos en el equipo. A los de mi nivel nos tocaba hacer de todo, y esa noche me había tocado a mí revisar la máquina. Me acerqué a ella con la linterna en la mano, la luz parpadeante iluminando apenas lo necesario. El ruido de las otras máquinas trabajando a lo lejos hacía eco en el vacío de la nave industrial, creando una atmósfera extraña. Al principio no noté nada inusual. Me agaché para revisar los engranajes y los rodillos, todos estaban en su lugar. Sin embargo, cuando metí la mano para ajustar una tuerca suelta, sentí algo frío recorrerme la espalda. Era como si alguien estuviera parado justo detrás de mí, observándome. Intenté sacudirme el miedo, convencido de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero entonces, lo sentí. Una mano fría, helada como la muerte misma, tocó mi hombro. Me giré de golpe, casi tirando la linterna en el proceso. No había nadie. El aire estaba tan quieto que podía escuchar el eco de mi propia respiración. Por un momento pensé que uno de mis compañeros estaba jugando una broma, pero el miedo que me invadió fue demasiado real como para ser causado por una simple travesura. Intenté concentrarme en la máquina, pero la sensación de ser observado no me abandonó. Terminé el mantenimiento lo más rápido que pude y me alejé de la cinta, sintiendo todavía esa presencia tras de mí. Al regresar con los demás, vi sus rostros. Había algo en sus miradas, algo que no habían querido decirme. «Lo sentiste, ¿verdad?», me preguntó uno de los técnicos más veteranos. Asentí, sin saber qué decir. «No eres el primero», añadió. «Ni serás el último». Algunos días después, mientras estábamos en la hora del almuerzo, uno de los técnicos antiguos, don Manuel, empezó a hablar de la cinta transportadora 5. Al principio lo hizo con reticencia, como si dudara si debía contar la historia. Hace muchos años, comenzó, cuando la planta era aún más grande y el trabajo era más manual, esa cinta ya estaba aquí. En aquellos días, las normas de seguridad no eran lo que son ahora. Había un joven trabajador, novato como cualquiera de nosotros en su primer día. Una noche, mientras limpiaba los rodillos, la cinta se encendió de repente. Nadie sabe cómo ocurrió, pero el pobre muchacho quedó atrapado. La máquina lo arrastró hacia adentro y, bueno, ya pueden imaginar el resto. Don Manuel hizo una pausa, bajando la voz. Desde entonces, la cinta 5 nunca ha sido la misma. La gente dice que el espíritu del joven quedó atrapado en la máquina, que su alma nunca encontró descanso. Y no fue el único. A lo largo de los años, varios obreros han tenido accidentes similares, siempre en esa cinta. Algunos creen que está maldita, que se ha cobrado la vida de todos aquellos que se acercan demasiado. La historia me dejó inquieto,
pero intenté mantenerme escéptico. Eran solo rumores, ¿verdad? Historias que la gente cuenta para darle sentido a las tragedias. Sin embargo, en las semanas siguientes, más cosas extrañas comenzaron a suceder. La cinta se detenía sin razón aparente y luego arrancaba de nuevo como si nada. Herramientas desaparecían y reaparecían en lugares donde nadie las había dejado. Y siempre, esa sensación de ser observado. Una noche, me tocó otra vez quedarme hasta tarde. Estaba trabajando en unos ajustes menores cuando las luces de la planta comenzaron a parpadear. Al principio pensé que era un fallo eléctrico, pero luego todo quedó en silencio. Las máquinas se detuvieron, la cinta transportadora 5 incluida. El silencio era sepulcral, tan denso que podía escuchar los latidos de mi corazón. De repente, escuché un ruido. Un crujido, como si algo se moviera dentro de la máquina. Me acerqué con cautela, la linterna temblando en mi mano. El crujido se hizo más fuerte y luego la cinta comenzó a moverse por sí sola, lentamente al principio, como si estuviera despertando. Retrocedí un paso, mi mente luchando por encontrar una explicación lógica. Pero entonces lo vi. Una sombra, una figura oscura y amorfa, emergió de la cinta. No tenía rostro, pero sus contornos se retorcían como si estuviera formada por humo o niebla. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. La figura se deslizó hacia mí, sus ojos, si es que los tenía, fijos en mí. Sentí una oleada de frío y terror tan intensa que casi me desplomé en el suelo. Y entonces, tan rápido como había aparecido, la figura se desvaneció. La cinta transportadora 5 se detuvo y las luces parpadearon de nuevo, regresando a la normalidad. Me quedé allí, temblando, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. No podía haber sido real. No podía. Después de esa noche, algo cambió en mí. Intenté evitar la cinta transportadora 5 siempre que podía, pero su presencia parecía seguirme a donde fuera. Mis compañeros comenzaron a notar mi cambio de actitud. Me veían más callado, más retraído. No quería hablar de lo que había visto, de lo que había sentido, porque sabía que nadie me creería. O peor aún, que sí lo harían. Las semanas pasaron, y la cinta continuó con su extraño comportamiento. A veces se detenía y arrancaba sin razón aparente. Otras veces, los objetos dejados cerca de ella parecían moverse por sí solos. Una noche, uno de los nuevos técnicos tuvo un accidente. Su mano quedó atrapada en los engranajes y aunque logramos sacarlo a tiempo, el daño ya estaba hecho. Cuando lo llevaban en la ambulancia, el joven murmuró algo sobre una sombra, sobre una mano fría que lo empujó. Eso fue lo último que pude soportar. Decidí renunciar, dejar la planta y buscar trabajo en otro lugar. No podía seguir allí, no después de lo que había visto y oído. Pero incluso después de irme, la sensación de ser observado no desapareció. Sentía que la sombra de la cinta transportadora 5 me seguía, que su maldición había dejado una marca en mí. A veces, en las noches más oscuras, cuando estoy solo en mi casa y todo está en silencio, siento un frío recorrer mi espalda. Y entonces, vuelvo a escuchar el crujido, el susurro de la cinta transportadora 5, como si me llamara, como si aún estuviera esperándome. No sé si las historias eran reales, si la maldición de la cinta transportadora 5 era algo más que una leyenda urbana. Pero lo que sí sé es que lo que vi, lo que sentí, fue demasiado real. Y aunque lo intente, no puedo olvidar esa sensación de una mano fría en mi hombro, ni la sombra que emergió de la máquina. Algunas veces, simplemente hay cosas que es mejor no entender, cosas que deberían permanecer en la oscuridad. Desde que me fui, he escuchado rumores de que la cinta sigue causando problemas. Que hay noches en las que se detiene sin razón y vuelve a arrancar. Que algunos trabajadores nuevos han visto cosas, sombras moviéndose entre las máquinas. Y aunque he intentado mantenerme alejado de todo eso, no puedo evitar sentir que la historia no ha terminado. Al final, lo único que puedo hacer es seguir adelante, esperando que algún día las sombras de la cinta transportadora 5 encuentren la paz. O que, al menos, me dejen a mí encontrarla.
Porque a veces el verdadero horror no está en lo que vemos, sino en lo que sentimos, en las sombras que nos siguen aunque cerremos los ojos. Y yo, desde aquella noche, no he dejado de sentirlas. El último turno. Mi primer turno nocturno en la planta de Bimbo fue en el verano de 2008. Había conseguido el trabajo después de meses de buscar empleo, y aunque trabajar de noche no era lo que había imaginado, necesitaba el dinero. La planta era enorme, un laberinto de máquinas y cintas transportadoras que zumbaban de día y se volvían inquietantemente silenciosas por la noche. Los primeros días transcurrieron sin problemas, pero había algo en la atmósfera de la planta que me incomodaba. Un aire espeso, cargado de historias que los trabajadores más veteranos compartían en voz baja. Había un pasillo en particular que siempre evitaba, el que conectaba el almacén con la sala de empaquetado. Los veteranos decían que allí era donde la energía se sentía más densa, donde se producían los incidentes que nadie podía explicar. Era un pasillo estrecho y mal iluminado, y cada vez que pasaba por allí sentía como si alguien estuviera de pie, justo fuera del alcance de mi visión, observándome. Todo cambió la noche en que la línea de producción se detuvo de repente. Eran las 2 de la mañana y yo estaba revisando los controles cuando las máquinas dejaron de funcionar. Los ruidos se extinguieron de golpe y el silencio que quedó atrás fue más perturbador que cualquier sonido. Caminé entre las máquinas, buscando alguna señal de lo que podría haber salido mal, cuando lo escuché por primera vez, una risa. Aguda, breve, como el jugueteo de un niño. El sonido me congeló. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. La planta estaba vacía excepto por mí y unos pocos trabajadores en el otro extremo. Regresé a mi estación, tratando de ignorar la sensación de que algo andaba muy mal. Reinicié las máquinas y el ruido habitual de la planta volvió a llenar el espacio. Pero la inquietud permaneció. Esa noche, al salir, les conté a algunos de mis compañeros lo que había escuchado. Sus rostros se oscurecieron y uno de ellos, un tipo mayor llamado Ramírez, me llevó a un lado. Dicen que en los 70, un niño murió aquí, me dijo en un susurro. Su madre trabajaba en la planta. Un descuido y el niño quedó atrapado en una de las máquinas. Desde entonces, a veces se escuchan cosas, se ven sombras. Dicen que su espíritu ronda por aquí. Me reí nerviosamente, tratando de convencerme de que solo eran historias para asustar a los nuevos. Pero a partir de esa noche, empecé a notar cosas extrañas. Pequeños detalles que eran fáciles de pasar por alto, pero que juntos formaban un patrón perturbador. Herramientas que se movían de lugar, sombras que se deslizaban por el rabillo del ojo, el murmullo de voces que se desvanecían cuando me acercaba. Una semana después del incidente de la risa, me asignaron al turno nocturno nuevamente. La planta estaba tranquila, los pocos trabajadores presentes se mantenían ocupados en sus tareas y yo intentaba concentrarme en la mía. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando estaba inspeccionando la línea de empaquetado, el sistema se apagó de nuevo. Un apagón total, dejando solo las luces de emergencia. Mi corazón se aceleró y sentí el mismo frío en el aire que había sentido la primera vez. Caminé hacia la sala de control, pasando por el pasillo estrecho. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que la oscuridad y el cansancio me hacían ver cosas. Pero cuando enfoqué bien mi vista, vi una pequeña figura al final del pasillo. Era un niño, de no más de 6 años, con la ropa sucia y el rostro inexpresivo. Sus ojos eran 2 pozos oscuros, vacíos, y me miraban fijamente. Mi respiración se detuvo y mi cuerpo se tensó. El niño alzó una mano y señaló hacia la sala de empaquetado. Un sonido metálico resonó detrás de mí, haciéndome girar en un acto reflejo. No había nadie, pero una de las máquinas se había encendido sola. Volví a mirar hacia el pasillo, pero el niño ya no estaba. Sentí el sudor frío correr por mi espalda mientras me acercaba a la máquina. Todo parecía normal, excepto por una pequeña mano marcada en el polvo de la carcasa metálica. Una mano que no podía pertenecer a ninguno de los trabajadores adultos de la planta. Decidí no contarle a nadie sobre lo que había visto.
Temía que me tomaran por loco, o peor, que pensaran que me estaba inventando cosas para evadir mis responsabilidades. Pero sabía que algo estaba pasando en esa planta, algo que iba más allá de lo que podía entender. Empecé a investigar la historia del niño que supuestamente había muerto allí. Los registros eran vagos y difíciles de encontrar, pero con la ayuda de un antiguo empleado logré obtener algunos detalles. El niño había muerto en un accidente con una de las máquinas de la línea de producción. Fue un suceso trágico y la empresa había hecho todo lo posible para silenciarlo. Pero las historias persistían, pasaban de un trabajador a otro, como un secreto susurrado en la oscuridad. Las siguientes noches fueron aún peores. La presencia se hacía más fuerte, más palpable. Ya no era solo una risa o una sombra. Sentía que algo me seguía, que se acercaba cada vez más. Una noche, mientras caminaba hacia el vestuario para recoger mis cosas, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, esperando ver a uno de mis compañeros, pero el pasillo estaba vacío. Los pasos continuaron, acercándose, como si alguien invisible estuviera siguiéndome. Me apresuré a entrar en el vestuario y cerré la puerta detrás de mí. Me apoyé contra la pared, intentando controlar mi respiración. Fue entonces cuando las luces empezaron a parpadear. Mi reflejo en el espejo se distorsionó y por un momento vi al niño detrás de mí, su rostro vacío, sus ojos oscuros. Me giré con un grito, pero no había nada. Solo mi propia sombra, alargada y temblorosa en la luz intermitente. Decidí que esa sería mi última noche. Al día siguiente, presenté mi renuncia. Los encargados no parecieron sorprendidos. Era común que los nuevos trabajadores no soportaran el turno nocturno por mucho tiempo. Pero yo sabía que no era solo el horario lo que me estaba afectando. Era algo más, algo que no podía explicar ni entender por completo. La última noche que trabajé en la planta, me aseguré de hacer mi turno en la sala de control, lejos de las máquinas y del pasillo maldito. La planta estaba inquietantemente silenciosa, como si supiera que me iba. A las 3 en punto, las luces parpadearon y las máquinas se detuvieron una vez más. Esta vez, no fui a investigar. Me quedé en mi lugar, esperando que el apagón pasara. Pero el frío en el aire me indicó que no estaba solo. Miré por la ventana de la sala de control hacia la línea de producción. Allí estaba él, el niño, parado entre las máquinas. Me miraba con esos ojos vacíos, su pequeña figura recortada contra las sombras. Levantó una mano, y por un momento, pensé que estaba pidiendo ayuda, como si quisiera decirme algo. Pero no me atreví a moverme. Me quedé allí, paralizado, mientras las luces parpadeaban y el niño desaparecía en la oscuridad. Esa fue la última vez que lo vi. Dejé la planta esa misma noche y no volví nunca más. Los otros trabajadores no hablaron del incidente, como si fuera una parte rutinaria del turno nocturno que todos aceptaban sin cuestionar. Pero para mí, la experiencia dejó una marca indeleble. A veces, en las noches más silenciosas, aún puedo escuchar esa risa, ese eco del pasado que se niega a desaparecer. No sé si lo que vi era real, o si mi mente me estaba jugando malas pasadas. Pero hay una cosa de la que estoy seguro: hay lugares en este mundo donde las historias y las tragedias se quedan, lugares donde el tiempo se detiene y los fantasmas del pasado siguen caminando entre nosotros. La planta de Bimbo es uno de esos lugares, y cada vez que paso cerca, acelero el paso, recordando al niño de los ojos oscuros que aún ronda entre las máquinas, buscando algo que nunca encontrará. Quizás solo quiera que alguien lo vea, que reconozca su presencia y su dolor. O tal vez es una advertencia, un recordatorio de que algunos lugares guardan cicatrices que nunca sanan. No lo sé. Lo único que sé es que en la planta de Bimbo, el turno nocturno nunca es solo un turno. Es una puerta a algo más, algo que ninguno de nosotros puede entender completamente, pero que todos sentimos en lo más profundo de nuestros huesos. Ahora, cada vez que veo un camión de la compañía, me estremezco ligeramente, recordando esas noches frías y silenciosas. Recuerdo las risas, las sombras y sobre todo, los ojos del niño.
Y me pregunto si alguna vez encontrará la paz o si seguirá vagando por los pasillos oscuros de la planta buscando a alguien que lo escuche, que lo vea, que entienda su dolor. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.